Hola a todos, bienvenido a mi canal Video Ingeniería Viral. Como ya saben, en este canal encontrarán todo tipo de contenidos relacionados a las empresas, a la producción, a la ingeniería, a la mejora continua, temas en particular y generales que hacen al quehacer de la productividad en el mundo privado de las empresas. Para los que me conocen, gracias por estar nuevamente en este canal, y para los que no me conocen, soy el ingeniero Elvio González, ingeniero mecánico electricista, especialista en producción, mejora continua y gerenciamiento de empresas. Hoy les voy a ofrecer un tema muy interesante para aquellos que están relacionados al mundo de la industria del plástico. Entonces vamos a desarrollar algunos temas en particular y hoy especialmente una revisión de lo que necesitamos saber para entender el procesamiento de los materiales plásticos mediante el moldeo por inyección y hacer un recapitulativo de los conceptos principales y todo lo que hay que tener en cuenta para obtener una pieza a la mejor calidad, al menor costo posible y para los estándares de producción de moldeo que hoy se manejan. Bueno, entrando en tema, se sabe que el moldeo por inyección es uno de los procesos donde se procesan los polímeros termoplásticos. En particular vamos a hacer una revisión desde la llegada de la materia prima hasta la obtención del producto terminado, todo lo que debemos tener en cuenta para hacer un correcto proceso de inyección. Ese es el tema de hoy. Vamos a dar énfasis en la productividad. Hay otros contenidos que los desarrollaremos con más detalle. En particular, hoy, las variables que hay que tener en cuenta para que una pieza inyectada salga correctamente. Antes, les recuerdo que estamos lanzando el curso de inyección de plástico modalidad online en forma virtual para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Es un curso de 3 meses con elevado contenido temático. Se revisa todo el proceso de inyección, los materiales, la calidad de las piezas, el diseño, los simuladores de inyección, todo lo que hay que tener en cuenta y aprender para trabajar en esta industria. Va dirigido a todo el público en general, pero en particular a aquellos que quieran dedicarse a la inyección de plástico o que ya estén trabajando en la inyección de plástico. Pero sin limitar a nadie, el curso, que dura 3 meses, es para todo el mundo, todo el que lo quiera hacer vía online. No son clases grabadas, o sea, hay una interacción directa con el expositor y con los alumnos. Así que es para disfrutarlo y los invito a anotarse a este curso. Y para más información o inscribirse tienen que dirigirse al email que les dejo. Mi email personal, elviohugogonzalez@gmail.com. Allí yo les voy a mandar toda la información. El costo del mismo es muy accesible para que pueda ser masivo. Y a partir de ahí, todo el que esté interesado, sea profesional del rubro, sea gerenciador, sea un emprendedor pyme, sea estudiante universitario, sea estudiante técnico, a toda persona que le interese, les ofrecemos este curso de muy buen nivel. Y para más detalles yo voy a hacer un video en particular explicando esto, lo vamos a publicar en las redes sociales. Y para toda persona que quiera incursionar en el mundo del plástico, se dirige a mi email y yo le daré más información. Además está decir que el contenido y el nivel del curso se orienta a una rápida salida laboral para el rubro de inyección de plásticos. Es una industria muy demandada, de mucho caudal laboral y que les va a servir a todos aquellos que se preparan en este curso. Les garantizamos una salida laboral inmediata por el nivel de los contenidos. Bueno, ahora sí vamos a hablar en el tema de hoy, que lo hemos traído a escena. Acá estamos viendo una inyectora de plástico típica con su unidad de carga de materia prima, lo que es el módulo de plastificación o cañón de plastificación, la unidad de cierre del molde de la máquina,
y la unidad de control de dicha máquina. Vamos a hacer un repaso de este video e ir haciendo algunos comentarios. El proceso de inyección de plásticos comienza con la carga de materia prima, el pellet de plástico que entra a la tolva. Ese material va al cañón de inyección, donde tenemos básicamente un husillo o tornillo, más conocido como tornillo, con 3 zonas perfectamente identificadas donde el material va avanzando durante el proceso, desde estar a temperatura ambiente hasta la plastificación en el orden de los 150 a 220 grados centígrados. Esta unidad de inyección, a través de su husillo, inyecta el plástico en la cavidad del molde, como estamos viendo acá en el video en este momento, llena la pieza en el molde está relativamente frío respecto a la temperatura del material, el material solidifica, por lo cual está en condiciones de ser extraído de la máquina. Los expulsores actúan, retiran la pieza cuando el molde se abre. Este proceso se repite a un cierto tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo va de la mano de las condiciones de moldeo, el tipo de pieza, su masa y la productividad que querramos obtener. El proceso de inyección es bastante rápido. Tenemos ciclos de inyección que van del orden de los 2 segundos, 10 segundos como lo más rápido, 30 segundos los intermedios, 60 segundos ya los ciclos largos de piezas grandes, piezas de más de 1 kilo cada una. Y tenemos tiempo de ciclo de 90, 100, 120 segundos según la complejidad. Bueno, acá hemos visto la prensa. Vamos a reiniciar el video y lo voy a ir pausando para que podamos hablar un poquito tema por tema. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Primero, la materia prima. Aquí el primer punto. El pellet plástico nosotros los compramos, vienen en bolsas. Lo podemos cargar directamente a la tolva de la máquina. Lo podemos cargar a una unidad succionadora o lo podemos cargar en tolvas de un centro de abastecimiento. En este caso vemos el video que es cargado directamente en la tolva. Para las piezas de elevada calidad hay un requisito básico, que es que el material en lo posible debe entrar sin humedad. Lo deseable es cero humedad, cero contenido de agua presente en el material plástico, en el pellet. Ahí tenemos 2 posibilidades de obtener ese material como lo queremos. Una es secándolo y otra es deshumidificándolo. Entonces tenemos un proceso de secado que básicamente es inyectar aire caliente al material y eso nos da un contenido de humedad mínimo. Hay piezas relativamente exigentes en calidad, como son las piezas de ingeniería, piezas de la industria automotriz, piezas de la industria de electrodomésticos, por ejemplo, de elevada calidad, donde tienen que estar libres de defectos a la vista. La humedad, el contenido de agua, hace que las piezas salgan con defecto, por ejemplo, manchas. Entonces, cuando nosotros queremos retirar el contenido de humedad totalmente o muy próximo a cero, usamos el deshumidificador. Entonces, para piezas de elevada calidad, la presencia de humedad debe ser menor a 0,2% de su participación en peso. 0,2% máximo es el contenido de humedad tolerable en las piezas de alta calidad. Acá yo tengo, les voy a mostrar ahora. Aquí vemos un sistema de secado y deshumidificado. En plantas grandes, donde se procesan muchos kilos por hora de plástico, nosotros tenemos esta sala, donde podrán apreciar aquí que el material es succionado de la bolsa con que viene comprado el material, por succión y pasa por una serie de depósitos y de sistemas de calefaccionado, hasta que ingresa a la prensa. En todo ese trayecto el material ha sido secado.
Básicamente consiste, aquí está la tolva, en inyectar aire caliente para que el material se seque y un sistema de recirculación. Entonces eso es la precaución que debemos tener a la hora de considerar el material. Muy bien, vamos a seguir. Continuamos. El material entra a la tolva y se dirige al cañón de la máquina. Bueno, el cañón está constituido por un tornillo con una geometría específica donde uno selecciona la máquina, el tipo de tornillo, adentro de un cilindro y las resistencias calefactoras que proveen la cantidad de calor necesaria para que el material se funda. El material que ingresa acá a temperatura ambiente tiene que pasar por todo este recinto, como sabemos, y llega a su temperatura de inyección aquí a esta cámara. El tornillo es de la forma de hélice, tornillo de Arquímedes, donde al hacer girar este tornillo, como sabemos, el material se transporta directamente a esta cabina. Mientras se transporta, se va calefaccionando y fundiendo. El tipo de fusión y el perfil de temperatura de este cañón inyector depende del tipo de plástico, depende de la velocidad de inyección, del tipo de pieza, del tipo de molde, de la capacidad de la máquina, de la potencia calórica y la resistencia, y es parte crucial cuando uno define el proceso de la inyección, como siempre para obtener una pieza de elevada calidad y libre de deformación, por ejemplo, o libre de manchas. Entonces, esta parte es una especie de corazón de la máquina y lo vamos a tener en cuenta. Nosotros en el curso de inyección nos explayamos totalmente en esto, es una unidad muy importante, lo que se llama la plastificación. Entonces este tornillo tiene tres zonas, una primera zona de alimentación, una segunda zona de plastificación y una tercera zona de dosificación. Aquí lo más importante es determinar el perfil de temperatura de la resistencia calefactora y la velocidad de inyección básicamente, habiendo precalculado el volumen a inyectar con anterioridad. Seguimos con nuestra máquina. Acá vemos el tipo de tornillo con las tres zonas mencionadas. Y en funcionamiento. Cuando gira el tornillo, el material avanza hacia la izquierda y llena la unidad de dosificación en la parte delantera del tornillo. En ese momento, luego de que realizó la carga, estando la matriz cerrada, el tornillo va a funcionar como pistón y va a inyectar el material a la cavidad del molde. Aquí detenemos el proceso. ¿Qué es lo importante acá? Vamos a hacer que llene un poquito el molde. Bueno, allí llenó. Entonces, en ese momento cuando el pistón, el tornillo trabajando como pistón, inyecta el material dentro del molde, evidentemente el material está ingresando, por ejemplo, a 200 grados centígrados, a máxima temperatura de fluidificación. Encuentra un molde totalmente frío, entonces el diseño correcto del molde implica que el material no se vaya solidificando anticipadamente, sino que tenga un tiempo adecuado para que fluya. Cada material tiene diferentes índices de fluidez. En este momento de la inyección lo que interesa es la presión de inyección, la primera presión, que es la presión de llenado volumétrico del molde. Es la presión principal donde nosotros hacemos el llenado. Pero como el material es viscoelástico, necesitamos una segunda presión, que es la presión de mantenimiento o de sostenimiento, para que el material, la pieza, empiece a conformar dentro del molde y nosotros no tengamos especialmente defectos de fabricación como son los rechupes, y allí la pieza puede ser rechazada. Nosotros en el curso de inyección explicamos muy bien esto y todo lo que es la parametría de inyección, el perfil de presión y el tiempo de inyección y el tiempo de sostenimiento, que se llama tiempo de mantenimiento o compactación. De paso, acá estamos viendo en la prensa a la izquierda lo que es la unidad de cierre. Como vemos, el molde tiene sus dos partes.
La parte fija aquí a la derecha fija la máquina y la parte móvil fija a la platina móvil de la máquina o al plato móvil. Evidentemente la parte izquierda del molde se tendrá que abrir para que la pieza pueda ser expulsada. Pero acá estamos viendo, en este caso, es una prensa de cierre hidráulico que se llama, cilindros hidráulicos de cierre. La fuerza necesaria para mantener el molde cerrado durante la inyección se llama fuerza de cierre y es lo que caracteriza a las máquinas inyectoras. Nosotros tenemos de máquinas pequeñas, hablando en toneladas de fuerza de cierre, 20 toneladas, 50 toneladas, 80 toneladas. Las máquinas medianas ya van 100 toneladas hacia arriba, hasta 1000 toneladas, que ya son las máquinas grandes, a partir de 1000 toneladas de fuerza de cierre. Y tenemos máquinas, por ejemplo, de 8000, 9000, 10000 toneladas de fuerza de cierre, las más grandes. ¿Qué son estas toneladas? No es el peso de la máquina, sino es la fuerza que ejerce la unidad de cierre, las toneladas necesarias para que el molde se mantenga cerrado durante la inyección. Bueno, ¿qué rango de presiones de inyección? Las presiones de inyección son elevadas, pueden ir desde los 200 bar hasta 500, 600 bar, según el tipo de material, según el tamaño de la pieza, si es una pieza esbelta, si es una pieza muy grande, que hay que llenar mucho, si es una pieza chica, todas esas condiciones de moldeo se van planificando. Entonces, una vez que nosotros inyectamos la pieza y la dejamos el tiempo necesario, la pieza solidifica y está en condiciones de ser retirada. Ahora bien, el molde puede estar frío, que para nosotros frío es temperatura ambiente, o puede estar a temperatura controlada. Un equipo accesorio para los moldes se llama atemperador, que es un accesorio donde nosotros hacemos recircular líquido que refrigera a la matriz y la mantiene a temperatura constante. Por ejemplo, un molde puede estar a 30 grados, a 40, a 50, 70 grados centígrados según el tipo de material. O sea, la temperatura del molde es una variable crítica de control. Vamos a seguir con el video. Entonces, luego de la inyección, mientras carga el tornillo para la próxima inyección, bueno, aquí la parte izquierda, que es la placa móvil de la prensa, ha retirado a la parte izquierda del molde, la parte móvil del molde, y se accionan los expulsores de la pieza porque la pieza queda adherida normalmente en el macho, que se llama del molde. Acá tenemos a la izquierda el macho y a la derecha la hembra, y la pieza es expulsada. Como verán, la pieza ya sale con la colada, que hay que cortarla después como operación, y según el estilo herramental la pieza puede salir con rebabas, habrá que quitársela para que sea una pieza limpia. Entonces en este momento es la apertura de la prensa para extraer la pieza. La pieza en este caso cae y la unidad de cierre vuelve a cerrar para hacer la inyección siguiente. El proceso de inyección es un proceso complejo, pero no difícil de entender, o sea, es fácil de entender. Hay que tener constancia en el estudio, todo esto lo explicamos en nuestro curso de inyección de plástico, que de nuevo los invito a anotarse o a difundirlo, a alguien que conozcan ustedes que quiera sumarse al rubro inyección de plástico. Octubre, noviembre y diciembre, vía online, por Zoom, en forma virtual, vamos a dar el próximo curso de inyección que les va a gustar mucho y les va a servir para toda la vida. En un proceso de inyección de plásticos, aproximadamente intervienen entre 30 y 40 variables de control para dominar el proceso desde la materia prima, pasando por todo el proceso de inyección y el tiempo de curado y la expulsión de la pieza. 30 a 40 variables que nosotros la vamos a estudiar en el curso de inyección y donde el inyector o el especialista, el técnico, el ingeniero a cargo debe tener presente y lo debe conocer muy bien. Acá yo tengo ahora, vamos a ver, voy a cambiar el video.
del cierre a rodillera. Acá lo transmito ahora. Bien, vamos a ver ahora. Esta es la unidad de cierre de una prensa. La parte de inyección está a la derecha, que no está mostrada, donde hay un sistema de cierre de tipo rodillera que es muy interesante analizarlo desde el punto de vista del mecanismo, que hace que el plato móvil que está a la izquierda lleve a la semiestampa móvil a cerrar contra la estampa fija. Ahí está accionando, la unidad de inyección la tenemos a la izquierda, en esta parte, que no se ve. Y este es un mecanismo típico de cierre a rodillera. Acá tienen la parte fija del molde y esta es la parte móvil. El sistema de rodillera, bueno, acciona por un sistema de bieletas. Y hay un enclavamiento, un mecanismo de enclavamiento que se regula con estas tuercas grandes que tenemos acá y esta cremallera. Aquí estamos viendo, haciendo una vista en perspectiva, cómo se abre la parte del molde de la placa móvil para expulsar la pieza. Y también les quiero mostrar, voy a activar ahora en el video, una forma de extraer pieza, una forma avanzada. La pieza puede extraerse en forma manual cuando abre la prensa, normalmente las prensas chicas, prensas chica y mediana pueden caer por gravedad a un contenedor donde se recogen las piezas, pero también la forma más avanzada para piezas medianas y grandes y donde el problema de la deformación puede ser importante, usamos robots de extracción de piezas. Básicamente los robots se introducen a la máquina cuando termina el ciclo de inyección, con ventosas adhieren la pieza, mediante un sistema de vacío retiran la pieza y la colocan sobre una mesa. La ventaja de los robots también, además de extraer la pieza en excelentes condiciones, es la posibilidad de hacer un paletizado de piezas, o sea, disponer las piezas en una mesa o en un contenedor de una forma programada, de tal manera que puedan enfriar a temperatura ambiente y no ocurran deformaciones. O sea, es una prelocalización antes de, por ejemplo, colocarse adentro de una caja. Entonces, acá vamos a ver un video muy interesante. Nosotros esto lo hablamos en el curso de inyección. Los invito a que se anoten o lo comuniquen o lo difundan. Acá el robot está extrayendo la pieza, como ven ahí, las ventosas aspiran las piezas y la pieza es depositada en una mesa, una cinta transportadora. El objetivo de esa mesa es que la pieza vaya enfriando estando quieta. No admite manipulación en ese momento, es decir, necesita un tiempo de enfriamiento y el robot hace ese paletizado. Por supuesto, la cinta transportadora va en sincronismo con el robot. Es un robot extractor de piezas y paletizador. Estos robots yo los conozco, son muy interesantes, la marca Cepro, líder mundial. Ahí está haciendo lo que llamamos el paletizado. Como ven, hay una distancia fija entre las piezas y el robot paletiza, o sea, predispone en su posición. Esto me pareció muy interesante para que lo vayan viendo. Entonces, los preparamos en todos estos temas. Con mucha confianza, pregunten a mi email elviohugogonzalez@gmail.com. Yo los sacaré de las dudas, todos los temas que les interesen, especialmente los relacionados al curso o los relacionados a inquietudes personales que ustedes tengan, me pueden escribir en cualquier momento. Si es por el curso, yo les voy a pasar la información por email para que ustedes tengan y puedan tomar la decisión. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, hasta acá el objetivo de este video fue un recapitulativo de todos los conceptos básicos de inyección, pero que pueden ser trasladados a la vida real con mucha profundidad. Yo les invito a que ustedes se sumen al estudio de las técnicas de inyección. Tiene salida laboral, es digamos una disciplina muy amplia, digamos con mucha ingeniería, mucha producción, mucha calidad,
mucho control de gestión, dominio de los costos. Todo eso nosotros lo preparamos y además los invito a que puedan sumarse a la industria del plástico, una industria de demanda laboral muy fuerte, y en lo que lo podamos ser útil se contacta conmigo nuevamente a mi email, que es lo más rápido que podemos hacer. Si les gustó esta temática, suscríbanse a este canal, que es un canal nuevo que he habilitado. También toquen la campanita, actívenla para que todo lo que yo avise o difunda o los notifique o traiga novedades les aparezca directamente a ustedes como un aviso. Suscríbanse, estarán ayudando a este canal y además podrán estar a la última novedad de la industria del plástico. Todo lo que sea capacitación lo publicamos en este canal, así que al suscribirse y activar la campanita les va a llegar la notificación en primera instancia. Bueno, espero que este video les haya servido y nos vemos pronto con otro tema. Hasta luego.